Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y tenemos el gusto, el honor de tener nuevamente con nosotros hoy a Ahmad Rafat, quien es periodista, escritor, activista por los derechos humanos. Desde la ciudad de Londres nos atiende. Hola Ahmad, shalom y bienvenido una vez más a nuestra radio. Hola Roxana. Estoy aquí con vuestra radio siempre con mucho gusto y a tu disposición. Bueno, queremos saber cómo está la situación en Irán con respecto, en primer lugar, son varios temas, pero en primer lugar hablemos de algo que en estos momentos nos une a todos en todo el mundo. ¿Qué está sucediendo con el tema del coronavirus? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación real? Los datos que ofrece el gobierno son falsos según los mismos miembros del gobierno, porque el portavoz del Ministerio de Sanidad da unos datos, media hora después el viceministro de Sanidad da otros datos. Por lo tanto, pero la situación en Irán desde el principio ha sido muy grave, porque trajeron, cuando estaban prohibidos vuelos por decisión del gobierno de Irán hacia la China, 70 vuelos desde China a Irán. Han traído 700 chinos estudiantes de escuelas teológicas de la ciudad santa de Qom. Y ahí es donde nació o está el enfermo número 1 de Irán, y de ahí se expandió. Se expandió, se difundió en todo el país, porque viajes a Qom para visitar los lugares santos y todo eso es muy frecuente. Las autoridades van a Qom a ver a autoridades religiosas, se difundió enseguida. Esto es primera cosa, porque no cerraron Qom, anularon los vuelos hacia China, y hasta de estos 70 vuelos, 2 venían de la región de Wuhan. Sí, el foco. Es la primera cosa, sí, el foco. Por otro lado, no difundieron los datos exactos, no tomaron medidas, y hasta que se difundió en todo el país, luego empezaron a tomar medidas, pero medidas que una parte de la gente no respetaba, otro lado un gobierno represivo que no ni ponía en... Se han hecho, policía iraní se ha hecho liberal durante el periodo de corona para tomar medidas contra quien violaba las reglas impuestas por el gobierno. Y ahora, según los datos oficiales, según portavoces del Ministerio de Sanidad, ya en Irán ha empezado la segunda vuelta del coronavirus. Otra vez muchas ciudades han sido declaradas ciudades rojas con alerta roja, y la situación de los afectados y muertos está subiendo otra vez. Bien, y esto afecta no solamente la salud, sino también la economía de Irán, ¿no? Que ya de por sí estaba teniendo problemas por las sanciones y la caída del precio del petróleo. ¿Cómo evalúas esa situación? Bueno, sí, seguramente mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente trabaja, pero no cobra porque las empresas no venden, y aunque no echan a los obreros, a los trabajadores, no son capaces de pagar. Según el Centro de Estudios del Parlamento iraní, Corona ha provocado otros 6 millones de parados en los últimos 3 meses, según el Centro de Estudios del Parlamento. Sí, y eso quiere decir que las cifras son más, y que los meses a seguir producirá esta crisis debido a la corona, más, como has dicho tú, las sanciones, la bajada de... Mira, Irán vendía 2 millones y medio de barriles de petróleo al día. En enero vendió por debajo de 300.000 por las sanciones. Y ahora, suponiendo que vende 300.000, y lo vende a un precio mucho más bajo, porque vende bajo mesa, en el sentido que tiene que rebajar el precio porque está sancionado. Y se supone que con ese precio que ha bajado en todo el mundo, Irán, que tiene que vender todavía más barato que el precio oficial o el precio del mercado del barril, yo creo que varios economistas iraníes han dicho que
el presupuesto del gobierno falta de cobertura por más del 80%. O sea, el gobierno tiene un agujero negro del 80% de su presupuesto y no sabe de dónde va a sacar ese dinero. Sí, porque economía iraní es sobre todo una economía basada sobre el petróleo. Claro. Y sin petróleo no hay cómo comprar. Con impuestos, pero impuestos... el gobierno dice con impuestos, pero los impuestos, primero, en Irán, mayoría de la gente, empresas no pagan impuestos. Menos empleados en el gobierno, los demás no pagan impuestos. O intentan pagarlo mucho menos de lo que deberían pagar. Por otro lado, si un país no produce, paga menos impuestos, porque el impuesto está sobre la producción y el consumo. Cuando la gente no tiene dinero para comprar, las empresas no venden lo que producen, impuestos sobre qué van a pagar impuestos, claro. Sobre lo que no venden. Sí, de lo que no tienen. Ahora, sí. Esta situación económica, sanitaria, no parece, o por lo menos a simple vista, no parece que afecta mucho la política regional de Irán. Sin duda, sin duda. Mira, en Irán está subiendo en la región unas pérdidas humanas y de prestigio. Empezamos por Siria. Los ataques de aviación israelí han creado un serio problema o un daños notables a los Pastarán, a los brazos exterior de Pastarán. De la Guardia Revolucionaria. Sí, de la Guardia Revolucionaria y grupos de pakistaníes, afganos, todos estos que Irán ha traído a Siria. En Irán se ha abierto la discusión sobre retirarse de Siria seriamente. El expresidente, porque ha cambiado el parlamento estos días, sí. Expresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior, ha dicho que hemos gastado 30.000 millones de dólares en Siria. ¿Para qué? Es hora de retirarnos. Es mejor para nosotros, es mejor para sirios. Esto quiere decir en campo de Siria en breve. Y los rusos también están de acuerdo que Irán tiene que retirarse, los turcos también, y obviamente americanos, occidentales, y una parte alta del régimen sirio está en contra del Irán, como el hermano de Bashar Assad, Mohamed al-Assad, que es comandante militar. En Irán, el primer ministro elegido es un proamericano, no es proiraní, por la primera vez después de años. Así es, después de mucho tiempo. Muchos grupos chiitas han tenido que votar porque estaban bajo presión, porque si no, los americanos le cortaban todas las ayudas y todo eso, y también los saudíes. En el grupo, varios grupos que participan a la milicia popular, Hashd al-Sha'bi, como lo llaman ellos, han salido de Hashd al-Sha'bi y se han integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes desde cuando está este presidente. Por lo tanto, en Irak también Irán ha perdido mucho. En Yemen se está discutiendo otra vez de acabar con la guerra, otro país donde Irán tenía una presencia, y en Líbano Hezbollah está en fuerte crisis políticamente, económicamente, el país es un desastre, y este desastre económico la gente le culpa a Hezbollah, y quiere decir que Irán no tiene la capacidad de poner dinero en Líbano para evitar la crisis. Por lo tanto, también en Líbano la gente en la calle está en contra de Hezbollah, que quiere decir está en contra a la República Islámica. Por lo tanto, a nivel regional, la República Islámica ha perdido mucho. En Irán no sabe cómo manejar la economía del país en este momento de crisis. Por lo tanto, tiene dos crisis muy fuertes que afrontar. Y en medio de todo esto, Irán envía combustible a Venezuela. El presidente de Venezuela acaba de anunciar que en cuanto se pueda, por las condiciones sanitarias, va a viajar a Teherán para firmar acuerdos de cooperación. ¿Esto es una continuidad de algo que ya existía, algo nuevo? ¿Cómo se explica esta actitud de Irán en medio de esta situación que acabas de describir? Está algo nuevo que en pasado ha existido. Cuando el presidente de la República era Ahmadinejad, tenía muy buenas relaciones con Chávez. Sí, lo hemos conversado. Se viajaba así. Eran muy amigos personales hasta. Luego se murió Chávez, Ahmadinejad terminó su presidencia
y las relaciones se enfriaron un poco. Ahora Irán necesita otra vez tener un punto de apoyo entre varios países en vista, por ejemplo, de octubre, que se discutirá en Naciones Unidas otra vez de embargo de venta de armas a Irán. Americanos quieren renovarlo, sí. Y Irán necesita votos y soporte para que no se renove. Por eso otra vez se han acercado a algunos países, entre ellos Venezuela, y han hecho 17 vuelos de la línea Mahaneir, que está sancionada por Estados Unidos, y sus viajes a Europa también están prohibidos. No se sabe cosa, han enviado a Venezuela, pero parece que Venezuela le ha pagado ese petróleo y todo el material que han enviado a Venezuela con oro. No en dinero, no en efectivo, sino con oro. Y ese envío de 5 buques con combustible a Venezuela, son varios tipos de combustible, tiene un valor más que económico, valor político, en el sentido que Irán desafía a los Estados Unidos, y Estados Unidos también ha sido mucho para parar esto, el camino de 5 buques hacia Venezuela, y inmediatamente después que estos llegaron a Venezuela, Estados Unidos ha anunciado que liberará un profesor iraní que estaba en la cárcel por haber violado las sanciones. Irán liberará un detenido americano que estaba en la cárcel, no se sabe por qué, pero es un ex marín por espionaje y todo eso. Yo creo que para intercambiar prisioneros americanos permitieron que estas naves lleguen a Venezuela, y venezolanos, la oposición venezolana, que yo hablé con ellos, no están contentos de esa política americana, obviamente. Sé que estás en contacto con iraníes y que conoces muy bien la sociedad iraní desde adentro. ¿Cómo están viviendo todo esto? Muchas veces nos has contado de la gente que reclama por qué el dinero del Estado se gasta afuera y no en las necesidades de los ciudadanos iraníes. ¿Esto sigue, la gente sigue reclamando o ni siquiera eso ya puede hacer? Mira, en estas últimas semanas la gente con alto número de muertos por coronavirus o por COVID-19, por crisis económicas, la gente, y por todo el miedo de afectar a las enfermedades, no hay manifestaciones y todo esto, pero sí que siguen criticando la política del gobierno, y según lo que dicen hasta los varios exponentes del régimen, en cualquier momento Irán puede, la gente puede salir a la calle otra vez violentamente, como pasó en noviembre pasado, porque ya la gente ya no lo aguanta. Siempre más la pobreza está tocando ciertos medios de la sociedad, y esto puede ser motivo por una nueva rebelión. Y obviamente es en el contexto de Irán, en un momento de crisis económica así tan amplia, ayuda a grupos terroristas o paramilitares de otros países, la gente no puede estar contento de eso y quiere que, si hay pocos recursos, esos recursos sean gastados en el país. Claro. Ahora, hablabas de las protestas de noviembre, y el gobierno está diciendo que está reconociendo que hubo por lo menos 250 muertos. ¿Cuál será la cifra real? Cifra real, según agencia Reuters, basado en unas encuestas que publicó hace un mes, si no me equivoco, son por lo menos 2.500. Wow. Y quiere decir, el gobierno reconocido el 10% de las muertes. El número de muertos que alguna organización humanitaria iraní muertes con nombres y apellidos, son más de 900. Que tienen nombres y apellidos, pero en un país tan grande como Irán, con estas protestas que llegaron hasta pequeños centros, donde es muy complicado que organizaciones de derechos humanos, humanitarios, puedan llegar y apuntar nombres. Si ellos tienen 900 y pico nombres, puede ser
más de 2.000 seguramente. Uh-huh. Ahora, te pregunto por último sobre el tema del programa nuclear. En un momento en que el Parlamento está, digamos, desbalanceado para el lado de los conservadores y el presidente del Parlamento habla y parece que uno estuviera escuchando en realidad al Ayatollah Jamenei, porque son casi las mismas palabras. ¿Qué posibilidades hay de que si el gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos cambia, Irán se siente a renegociar un acuerdo nuclear? Mira, esa posibilidad lo hay como no lo hay, porque Irán ya ha jugado una vez durante las elecciones de Carter y Reagan con Estados Unidos, proponiendo al otro candidato presidencial que sí, nosotros te ayudamos para ganar, pero si ganas hacemos esto. Lo han hecho con rehenes de la embajada americana en tiempo que favorecieron la victoria de Ronald Reagan. Este momento también, hasta que ellos están discutiendo con los dos bandos, con republicanos y demócratas, para ver quién le ofrece algo más para intervenir con declaraciones durante las últimas semanas de la campaña electoral. Presidente del Parlamento es la primera vez que un comandante de los Pasdaran llega a ocupar uno de los 3 cargos importantes del país. Cargo político. De Ayatollah Jamenei, sí, hay presidencia de la República, el poder, presidente del Parlamento, presidente del aparato judicial. Primera vez que un comandante llega a uno de estos 3 cargos. No uno que ha sido pasdarán de joven y todo eso durante la guerra como Ahmadinejad, no, un comandante. Ali Bab ha sido comandante de varios sectores de Pasdarán, de las Fuerzas Aéreas de Pasdarán, porque es un piloto, ha sido comandante de la Policía Nacional en Irán, ha sido alcalde de Teherán y todo eso, por eso. Y es un tío muy, en Irán lo llaman el señor viento, porque según de dónde viene viento hace declaraciones. Ahora, como presidente del Parlamento, el primer discurso ha hablado como como Jamenei, como has dicho tú, o como en Irán dicen jefe de los Hezbollah, jefe de los partidos de Allah, partido de Jamenei y todo eso. Pero en el pasado, cuando era candidato presidencial, porque 2 veces participó a las elecciones presidenciales perdiendo las 2 veces, hablaba un poco más moderado, más moderno, se vestía más moderno para dar otra impresión. Votos, dar otra impresión, sobre todo para tener votos de los jóvenes y todo eso. Es un señor que según de dónde viene el viento se puede orientar en la dirección justa. Muy bien, como siempre, muy interesante, muy completo, quedan muchísimos temas por seguir, pero como te suelo decir, esta no será la última vez que te llamemos y te molestemos desde aquí, desde CAN, Radio Nacional de Israel en español. Ahmad Rafat, periodista, escritor, activista iraní por los derechos humanos. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros una vez más. Muchísimas gracias, Roxana, y sabes que yo con mucho gusto siempre vengo en tus programas. Gracias, Shalom. Shalom.